Buenos días, padres de familia y alumnos. En esta oportunidad voy a dictarles el área de biología de segundo de secundaria. Ah, Nos habíamos quedado en la unidad 3, que era el estudio de la histología, el estudio de los tejidos. Les había dicho que teníamos cuatro tejidos fundamentales, que teníamos el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. En este caso o en la anterior clase, nosotros habíamos hablado del tejido epitelial, ¿se acuerdan? Que estaba formando parte de diferentes órganos con sus diferentes disposiciones, entonces recubriendo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del tejido conjuntivo o tejido conectivo. Primero tenemos que hablar de sus características generales, en el cual nosotros tenemos que decir que em, se localiza en todas partes del organismo. A ver, piensen primero, ¿dónde no hay tejido o en qué partes estaría el tejido conectivo? Piensen, a ver. Claro, en todas partes del cuerpo, por ejemplo, en tu piel, en tus manos, en, en diferentes organismos, en diferentes lugares hay. Entonces, son tejidos que van a tener diversos tipos de células. Ya, estas células van a ser poco especializadas, pero con alto grado de regeneración, o sea que se van a dividir constantemente y así no va a faltar tejido conectivo. ¿Ya? Luego vamos a ver que van a presentar una sustancia intercelular, ya sea abundante, ya que va a servir para su nutrición. Y esa va a estar compuesta de fibras, conjuntivas y sustancia amorfa con agua. Entonces va a ser ese material va a ser que una, ¿no?, a las células, va a ser su sustancia intercelular, va a ser en gran cantidad. Luego va a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas, pero estos también van a estar en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran sus características? Que está en todo el lugar, que tiene diversos tipos celulares, que están poco especializadas, pero que se dividen constantemente, ¿no? O sea, que no se, es como decir que estas no van a desaparecer. Harta sustancia intercelular y está bien irrigado, inervado y con vasos linfáticos, ¿ya? Luego, sus funciones. Acá vamos a ver que va, como está en todos lados, va a ser ese tejido que va a estar en los huequitos, entonces va a soportar al organismo, ¿no? Entonces va a ser el de soporte. Sirve también como relleno, ¿no? Va a rellenar, es el tejido de relleno, acuérdense, de relleno. Proporciona nutrientes, como les había dicho que tenía harta, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenía en grande cantidad? Sí, muy bien, el tejido conectivo tiene abundante citoplasma, ¿no? O sea, su sustancia intercelular, ¿no? Harta sustancia intercelular como para que pueda nutrir. Entonces, ¿qué es lo que tiene mayor cantidad? ¿Les había dicho? Sustancia intercelular, muy bien. Entonces, eso va a hacer que nutramos más a las células. Luego, nos va a permitir el almacenamiento de sustancias, ya que tiene, como es de relleno, se va a rellenar por todo lado, va a almacenar energía. Y así va a conferir protección y defensa inmunológica contra los microorganismos, o sea, va a ayudar a que no nos enfermemos, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver en una imagen que ahí tiene epitelio todo, pero el tejido adiposo es parte del tejido conjuntivo, ¿ya? Ahí va a estar rellenando los espacios, ¿no? Van a ver, entonces, esas manchas amarillas son el tejido adiposo, pero es tejido conjuntivo. Luego, vamos a ver su clasificación. Se clasifica en tejido conjuntivo propiamente dicho, que este va a ser un tejido que va a tener diferentes tipos de células, como las mesenquimales o mesenquimatosas, los fibroblastos, que
si nosotros decimos, ¿qué son los fibroblastos? Los fibroblastos van a ser, eh, son las células propias del tejido conjuntivo, pero que aún les falta desarrollarse. Luego los histiocitos o macrófagos, que ahorita lo vamos a ver, los plasmocitos, los adipocitos y los mastocitos. ¿Ya? Este tejido conjuntivo se va a dividir en general y especializado. Los generales se van a dividir en dos. Uno que es el laxo, que va a tener fibras de colágeno finas, o sea, con hartos vasos sanguíneos, y como tiene hartas fibras de colágeno y muchos vasos, va a servir para la nutrición. Y el denso tiene fibras gruesas, o sea, son como alambres gruesos, entonces, pero que tiene menos sangre, entonces sirve de soporte. A ver, ¿cómo es que diferencias un tejido conectivo laxo de denso? El laxo son como alambrecitos bien delgaditos, finos, pero tienen hartos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, tú ponte que son como tubos que llevan agua. Entonces, esos tubos de agua llevan nutrientes. El agua es un nutriente, entonces eso lleva nutrientes, entonces va a nutrir. Pero en cambio, el denso no tiene vasos sanguíneos, no tiene muchos vasos sanguíneos y va a ser de soporte. Como es de relleno, va a soportar. Y la otra división es el tejido conjuntivo especializado. Este a su vez puede ser el adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo y hematopoyético, que lo vamos a ver más adelante. Acá en esta imagen vas a ver las células del tejido conjuntivo. Las principales que acá van a ser las mesenquimales. Estas células mesenquimales van a ayudar ¿cómo te digo? Van a hacer que puedan, son las células que van a ayudarse a diferenciarse en otras células, o sea, van a ser células madre, ¿ya? Es como decir, tú tienes una célula principal, que esta es la célula madre principal, que va a ayudar a a la formación de otras células hijas igualitas a ellas, ¿ya? Luego vamos a ver los fibroblastos, que van a ser las células representativas del tejido conectivo. Ven como células estrelladas del lado izquierdo. Esas son los fibroblastos. Eso, ¿ya? Entonces son fibras alargados. Entonces van a tener, son células alargadas que tienen de forma estrellada. Luego vamos a ver al lado derecho las células macrófagas o histiocitos. Estos macrófagos, ¿por qué se les denomina así macrófagos? Estos macrófagos van a ser células que se van a comer a los microbios, a los parásitos, se los van a comer. O sea, son células que comen las cosas que te van a hacer daño. O sea, bacterias, virus, microorganismos. ¿Ya? Entonces, los fibroblastos son fibras, entonces acuérdense como estrellas alargadas y los macrófagos comen, ¿ya? Entonces, ¿cómo eran los fibroblastos? Sí, muy bien, son células representativas. ¿Y los macrófagos qué eran? Sí, son células que comen, entonces macrófagos comen, fibroblastos son células representativas, ¿ok? Seguimos, las células de grasa o adipocitos. Entonces, estas células van a ser unas células que van a contener grandes cantidades de grasa en su citoplasma. Van a almacenar energía gracias a eso. Entonces, estas células van a tener en su citoplasma más que todo van a tener su citoplasma lleno de grasa. Entonces, seguimos. Los plasmocitos. Los plasmocitos y los mastocitos van a ser células sanguíneas, ¿ya? Estas van a ser células sanguíneas. Los mastocitos van a generar las demás células sanguíneas y los plasmocitos son células indiferenciadas, ¿ya? Que recién se están formando. Luego, acá les he dicho que tienen que diferenciar, ¿no?
tejido conectivo laxo del denso. El laxo está a la izquierda, entonces eran alambres delgados, finos, ¿no? Y el denso eran gruesos, gruesos. Ahí están las diferencias. En una imagen lo pueden ver. Denso, grueso, laxo, delgadito. Ya, tejidos conjuntivos especializados, vamos a ver. El primer tejido especializado que vamos a ver es el tejido adiposo. Tomen en cuenta las letras que están de diferente color para que se acuerden, ¿ya? Van a representar, va a ser importante el tejido adiposo porque va a ser una reserva de grasa. Entonces va a ayudar a reservar grasa. Actúa como un aislante térmico, ¿ya? Va a aislar la temperatura, como almacena grasa, aísla. Luego, como aísla la temperatura, va a dar calor y también va a evitar la fricción, o sea, va a estar entre dos órganos y estos dos órganos no se van a rozar, no va a haber esa fricción para que se puedan dañar. El siguiente, vamos a ver el tejido cartilaginoso, ¿ya? Entonces, ustedes han escuchado que el cartílago está entre los huesos, ¿no? Este también va a ayudar a que no haya fricción. Entonces, va a tener células que van a ser los fibroblastos, condroblastos. Condroblastos van a ser células jovencitas, o sea, niñitos ya, como pequeñitos, recién saliditos. Y condrocitos. Los condrocitos ya también van a ser las células que ya están grandes, ya, maduras. Y agrupaciones celulares que van a ser los condroplastos. Estos condroplastos van a ser donde se localizan los condrocitos, ¿ya? ¿Cómo diferencias tú un tejido cartilaginoso? Vamos a ver sus características. Van a poseer fibras proteicas, o sea, proteínas. Va a ser un tejido que no está vascularizado. Es como decir que no tiene agua, ¿ya? O sea, sangre. No tiene sangre. No le llega la sangre. Se nutre gracias al pericondrio, que es una membrana que va a rodear a la célula, ¿no? Va a rodearlo y ese es el pericondrio. Entonces va a ayudar a su nutrición. También va a formar cartílagos de diferentes formas, ya sea hialinos, fibrosos y elásticos. El hialino no se mueve, el fibroso es el que está en las articulaciones y el elástico es el que se mueve más que todo. El elástico pues, está en tu oreja, por ejemplo, ¿ya? También va a proporcionar resistencia y flexibilidad. También va a ayudar al crecimiento. Entonces, cuando tú eres pequeño y quieres crecer, vas al doctor y le dices, ya, yo quiero ser más grande, ¿no? Entonces el doctor te va a decir, ya te voy a sacar ¿qué es lo que te sacan para ver tus huesos? Rayos X, muy bien, rayos X. Entonces, esos rayos X van a servirnos para ver si es que tienes cartílago todavía, ¿para qué? Para que puedas crecer. Entonces va a ayudar al crecimiento de los huesos largos. ¿Ya? Seguimos. El tejido óseo. Ya, ustedes saben, ¿no? Óseo, hueso, hueso. Entonces, el tejido óseo va a tener células que son los osteoblastos que van a sintetizar el hueso. O sea, los osteoblastos van a producir el hueso. Y estos se van a formar y van a dar origen a los osteocitos, que van a ser las células representantes de las células del hueso y los osteoclastos que como decir, los osteoclastos van a ser como sus macrófagos, o sea, se van a comer al hueso dañado. Y a eso se le llama resorción ósea, ¿ya? Vamos a ver sus características. Tiene abundante irrigación, o sea, tu hueso está bien nutrido con sangre, ¿ya? Su sustancia intercelular, o sea, la sustancia que se encuentra entre las células se llama matriz ósea y se encuentra endurecida. O sea, tu hueso no puede ser flexible, ¿no? No puede ser suavecito porque te tiene que sostener. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar? Estar duro,
completo. ¿Con qué? Con diferentes minerales, como por ejemplo las sales de calcio, acuérdense, calcio, como por ejemplo cuando nos dice, ya el doctor dice, ya tiene que comer calcio, bastante calcio para que sus huesos se formen, ¿ya? Luego va a constituir el esqueleto. Entonces el esqueleto está formado por huesos. ¿Y los huesos qué son? Tejido, muy bien, óseo, óseo. Y este esqueleto va a permitirnos movernos, ¿ya? Y eso se denomina locomoción. El cuarto tejido va a ser el sanguíneo. Va a ser el único tejido que es de consistencia líquida, rojo, y va a ser el 8% de nuestro peso corporal. Va a estar compuesto por el plasma sanguíneo y sus elementos figurados o elementos formes, que los vamos a ver. Ya, los elementos formes van a constituir el 45%, o sea, casi la mitad, ¿ya? Los cuales son los glóbulos rojos, llamados también hematíes o eritrocitos. Eritro significa rojo, eritro, rojo, ¿ya? Por eso son eritrocitos. Y los glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Leuco es blanco, leucocitos y plaquetas. La sustancia intercelular ya también va a ser el 55%, o sea, un poco más de la mitad. Va a estar compuesta por agua, proteínas, las proteínas más importantes que son la albúmina, globulinas y fibrinógeno, ¿ya? Y a su derecha ven la composición de la sangre, que es así. Acá vamos a ver que gracias a ustedes alguna vez han comido el hueso de pollo, ¿no? La parte, si es que digamos, eres muy curioso, la parte de adentro de un hueso largo del pollo, digamos de la patita, la parte de adentro es rojita, ¿no es cierto? Entonces esa es la médula ósea. Entonces esa médula ósea roja va a ayudar a formar estas células de la sangre, ¿ya? Seguimos. Los tejidos ya también. El siguiente tejido va a ser el hematopoyético, que también van a formar células sanguíneas. Estos van a formar los componentes de la sangre. Estos, por ejemplo, los órganos hematopoyéticos van a ser la médula ósea roja, les dije de los huesos largos, las amígdalas que están en la boca, los ganglios linfáticos que van a estar en diferentes lugares del cuerpo, el timo que está en tu cuello y el vaso que está en el hipocondrio izquierdo, que está más o menos entre terminando cubierto por tus últimas costillas del lado izquierdo. Entonces, esos son los órganos hematopoyéticos, ¿ya? O sea, van a formar o también van a eliminar esos componentes sanguíneos que van a estar mal o que ya van a terminar su ciclo de vida. Vamos a ver el siguiente tejido, ¿no es cierto? Hemos hablado de los dos primeros tejidos que eran amplios, ¿no? El tejido epitelial, que es el que recubre todo, y el tejido conectivo o conjuntivo, que son largos, ¿no? Esos temas. Y ahora vamos a ver el tercer tejido, que es el muscular. Sus características vamos a ver, que es el más abundante, porque debajo de nuestra piel hay músculo, ¿ya? Todo lo que se contrae es músculo. Entonces, debajo de la piel hay músculo. Entonces es el tejido más abundante. Sus células se van a denominar miocitos. Tomen en cuenta, por favor, las letras que están de diferente color. Sus fibras musculares, también llamadas fibras musculares o miocitos. Esas van a ser sus células, miocitos o fibras musculares. Van a tener abundante irrigación, o sea, les llega harta sangre, ¿ya? Sus propiedades van a ser 4. Uno que es la excitabilidad, que es que cuando digamos, excitabilidad es cuando digamos tú respondes a los estímulos externos. Digamos, ponte un ejemplo, ¿ya? Un estímulo cualquiera. A ver, díganme un estímulo cualquiera. Ya, el calor. Digamos,
el calor viene, tú tocas digamos, metes tu mano al fuego. Entonces el fuego es un estímulo externo, pero ¿tú qué haces? Retiras la mano, ¿no? Porque te quema. Entonces eso, eso es lo que nosotros hacemos, es excitabilidad, el músculo igualito. Entonces si golpeas el músculo igualito se contrae. Entonces eso es excitabilidad. Luego contractibilidad. Cuando algo se contrae es porque disminuye su longitud. Es como decir que tú lo estás aplastando, lo aplastas para que entre en un lugar, ¿no? Lo aplastas, eso es contracción, lo estás contrayendo. Eso es contractibilidad, lo estás contrayendo, o sea, disminuye su longitud. Luego el otro es tonicidad, que esta propiedad es la que ayuda a mantener su semicontracción. El músculo no está totalmente contraído y tampoco está totalmente laxo, o sea, sin contracción, sino que hay algo de tonicidad. Ya su semicontracción, o sea, más o menos ha disminuido su longitud, un poquito nomás. Ya a eso se refiere. Y por último, elasticidad, que es como el elástico, ¿no? Las ligas ya retornan a su forma de origen. Entonces, acuérdate, elasticidad, acuérdate de una liga. Entonces lo jalas, lo estiras, pero regresa a su origen, ¿no? Entonces, eso es elasticidad. Las funciones van a ser, digamos, van a ser los elementos activos de la locomoción, o sea, nos van a ayudar a movernos. El tejido óseo también nos ayudaba a la locomoción, pero como son huesos que no tienen nada para que se muevan, entonces lo que lo une son los músculos y van a ser los elementos activos. Mantiene la postura, gracias a su contracción, producen también calor y almacenan energía en moléculas llamadas glucógenos. ¿Ya? Luego, vamos a ver su clasificación. Se clasifican en dos, en tejido muscular estriado y liso. El estriado va a ser, se va a volver a clasificar en dos, que es esquelético y el cardíaco. El esquelético, lean las letras verdes nomás. Va a tener fibras largas, gruesas y cilíndricas, pero con varios núcleos. Va a tener una sarcómera, la sarcómera es su mínima unidad, ¿ya? Y su contracción es rápida, potente, voluntaria y de corta duración. Entonces, ese, digamos, va a ser un músculo esquelético, va a estar rodeando a los huesos, ¿ya? Entonces, como está rodeando los huesos, va a ayudar a su contracción. Su contracción es rápida, por ejemplo, a ver, dobla tu brazo, ¿no? Si doblas tu brazo, se contrae rápido, se mueve rápido, pero tú lo controlas, eso es voluntario, ¿ya? Pero lo que causa eso es que se puede cansar ese músculo. Entonces, cuando digamos tú corres rápido, rápido, haces ejercicios y ¿qué te da? Macurki. El famoso Macurki es la fatiga del músculo, o sea, se ha fatigado y ha hecho que te duela eso. Y se ha cristalizado esas moléculas y por eso te duele. Entonces, eso es fatiga, ¿ya? El segundo músculo es el cardíaco. Sus células son alargadas, cilíndricas, pueden tener uno o dos núcleos, pero estos tienen que estar bien unidos, como está en el corazón, tiene que estar bien unido. Entonces estas uniones se llaman discos intercalares, ¿ya? Su contracción es rápida, tiene ritmo, es tum tum, tum tum, no es tum 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 tum, no. ¿Cómo late a ver tu corazón? Es lup dup, lup dup, lup dup. Hay un ritmo. Entonces, y es involuntario. ¿Acaso tú le dices a tu corazón, ya sabes que, digamos, una persona no te agrada o tú le dices, ya sabes que corazón, para de latir? No, no puedes hacer eso. Y no se fatiga, no se fatiga. O sea, no se cansa. El corazón va a seguir trabajando, trabajando día y noche. Y el segundo tipo de músculo es el liso. El liso va a ser alargado, tiene un núcleo y es central, no tiene sarcómeras,
y tiene estrías, no tiene sarcómeras ni estrías, por eso es, por eso es que no se le dice muscular liso. El estriado tiene estrías, el liso no. Y se encuentra más que todo en las vísceras como el estómago, intestino delgado. Su contracción es lenta y débil e involuntaria. ¿Acaso tú le dices, sabes qué, estómago, muévete? No le dices, entonces no te hace caso. Es involuntaria, de mucha duración y no se fatiga. ¿Acaso cuando, digamos, tu estómago trabaja hasta más no poder, te duele? No, no, no te duele, pues no te da macurque al estómago. Entonces, a ese movimiento, a esa contracción se le denomina peristaltismo, ¿ya? El siguiente tejido que vamos a ver es el nervioso. Sus características son, va a estar compuesto por dos tipos celulares, uno que es las neuronas y el otro es las neuroglias. La neurona va a ser la principal célula del tejido nervioso y va a estar en menos cantidad. Y las neuroglias, que son glías, entonces son células que van a estar en más cantidad. Se dice que por una neurona va a haber 10 células o 10 neuroglias, ¿ya? Una neurona, 10 neuroglias. Este tejido nervioso va a constituir a todos los órganos del sistema nervioso, ya sea el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, nervios, etcétera. Y el tejido nervioso va a poseer la propiedad de excitabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir con excitabilidad eléctrica? Esto ya también excitabilidad, ¿se acuerdan? ¿No? Responder a estímulos. Entonces, pero estos estímulos no van a ser externos, sino van a ser internos. Son llamados impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos son como la corriente eléctrica, ¿ya? Y sus funciones. Va a permitir detectar los cambios, generar y transmite impulsos nerviosos, coordina e integra respuestas del cuerpo, etcétera. Y su estructura del tejido nervioso, que está formado uno que es la neurona, que ahí vamos a ver que tiene su cuerpo celular, que es esta estrellita, y su axón, ¿no? Que termina con un telodendrón o terminal de las dendritas van a ser los pelitos que le salen, ¿ya? En la cabeza. Pero la última división que ven esas ramitas que está después de su axón, que es un tronco, eso que parecen sus raíces de la planta, como decir, sus raíces, ese se denomina telodendrón, ¿ya? Y el tallo es el axón, ¿ya? Y esos engrosamientos que parecen cuadraditos son las vainas de mielina, ¿ya? Y vamos a ver el siguiente, que es la neuroglia, que está al lado izquierdo. Van a ser de 5 tipos, como por ejemplo el astrocito, que van a tener sus pies chupadores, van a estar al lado de los vasos sanguíneos, em, los diferentes tipos de astrocitos, oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a estar en el sistema nervioso central y las células de Schwann van a estar en el sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por favor, traten de leer hasta donde se ha avanzado. Las actividades les haré llegar en un archivo para que me lo puedan enviar después, ya saben, hasta antes de las 7 de la noche. Y nos vemos a la siguiente.